predicación es El gran secreto en tiempos de crisis. ¿Cuánto les gusta ese título? El gran secreto en tiempos de crisis. ¿Sí? Y estamos pasando por un tiempo bien difícil. ¿Cuántos pueden decir amén conmigo? Algunos no lo sienten, algunos ni saben lo que está pasando, pero déjeme decirle que lo va a sentir. ¿Sí? Tú también caerás, como había un programa en Colombia que decía, y tú también te vas a dar cuenta de esa situación. Ahora vamos a empezar con Deuteronomio 29, versículo 29. Esta es la nueva traducción viviente. Dice la palabra: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que nos ha revelado, a fin de que obedezcamos, diga conmigo, obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Wow, acá me está diciendo que Dios tiene secretos. ¿Sí? Eso es una de las tantas cosas que dice este versículo. Ahora vamos a ir en ese Eclesiastés 11, versículo del 1 al 6. Envía tu grano por los mares y a su tiempo recibirás ganancia. Coloca tus inversiones en varios lugares, porque no sabes qué riesgos podría haber más adelante. Cuando las nubes están cargadas, vienen las lluvias. Un árbol puede caer hacia el norte o hacia el sur, pero donde cae, ahí queda. El agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. Así como puedes no entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. Siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar, porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de la otra, o quizás de ambas. Amén. Acá en Eclesiastés nos está hablando de 3 secretos. Diga conmigo, 3 secretos. El primero, el viento, ¿cierto? En el versículo 5 dice que nadie sabe cómo el rumbo del viento. Yo recuerdo que en Colombia había un hombre que tenía nombre de Max Enríquez, no sé si alguno se acuerda, y siempre que él decía, era meteorólogo, no sé si lo dije bien, bueno, el clima, y él decía, cuando decía, va a llover, no llovía. Cuando decía, hay sol, llovía. O sea, a veces hasta nadie sabe, pues decían que iba a llover el viernes llovió, no llovió. Decían que iba a llover el sábado llovió, no, creo que fue una lloviznita, pero no llovió. O sea, ¿quién sabe eso? Eso es un misterio. El bebé, ¿cómo nace el bebé? Aún los médicos se asombran y no tienen idea de cómo explican cómo un bebé estando en la panza sale, y dice que en un segundo el niño no respira, sino todo su organismo está lleno de agua, y de un momento a otro se cierra, no sé qué compuerta, acá los médicos saben, y empieza a respirar. Misterio, ¿cierto? Y el tercero, las actividades de la siembra y la cosecha. Y dice que hay 2 actividades, el trabajo y la siembra. Dice, no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de otra. Una actividad de ¿qué? De siembra tu semilla por la mañana. Fíjese que eso está en el versículo 6. Siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar. 2 tipos de forma de recibir el dinero, por el trabajo y por tu siembra. Otro secreto, ¿cierto? Nadie lo entiende. ¿Quién lo entiende? Nadie. ¿Cómo vas a entender que cuando tú siembras te llega más? Si debería llegarte menos, porque sembraste, eso es menos. Nadie lo entiende. Ahora vamos a ver que Jesús lo vio, lo dijo en su palabra. Dice en Marcos 4, versículo 26 al 29, dice, Jesús también dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. Día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Él dice,
pero él no entiende cómo sucede. Aún dice, el sembrador viene y siembra, se acuesta a dormir. Él no está todos los días mirando a ver si creció o no creció, ¿no? De un momento a otro empieza a crecer y crece y no lo entiende. Entonces, ¿cómo yo sé que yo voy a ser bendecida? Siendo obediente a la palabra de Dios. Voy a ser sanada siendo obediente a la palabra de Dios. Voy a ser liberada siendo obediente a la palabra de Dios. Amén. Ahora, si yo planto semilla en el altar, yo voy a ser bendecida. ¿Lo dice la palabra o no lo dice? Bueno, le voy a seguir mostrando en la palabra. Ahora, sin fe tampoco usted puede conseguir una cosecha. Usted puede sembrar, pero si siembra en mala tierra y sin fe, tampoco va a tener una cosecha. Usted tiene que tener fe que esa semilla que está sembrando va a crecer y va a tener fruto. Amén. Ahora, yo entiendo que si yo doy, Él me bendice. Y en el mundo espiritual es tremendo. Cuando tú vas a dar, cuando tú vas a ofrendar, cuando tú vas a dar en la casa de Dios, en lo natural, como siempre les he dicho, dicen te queda menos. La incredulidad te dice eso no es posible porque no se puede entender, ¿cierto? El incrédulo no lo entiende. Ahora, y si yo entiendo que mi fe no está basada en el hombre, en las estadísticas, en la economía, sino mi fe está basada en lo que dice la palabra de Dios, hay un yo sé que lo entiendo. ¿Sí se acuerdan del yo sé que sé? Es esto que está aquí adentro que tú dices, ¿quién sabe acá que es salvo? ¿Quién sabe que es salvo? Levante su mano. ¿Quién va a ir al cielo? ¿Quién va a ir al cielo? ¿Quién va a ir al cielo? ¿Quién va a ir al infierno? Hasta para ir al infierno tiene que tener fe. Pero el que dice voy a ir al cielo, levanta su mano con una convicción. ¿Y usted quién le dijo que iba a ir para el cielo? Ay, la pastora me dijo, ¿y yo quién soy para decirle que sí va o no va? ¿Sí me hago entender? Usted debe tener una fe para salvación, una fe para sanidad, una fe para libertad, una fe para cada una de las cosas. ¿Y la fe de dónde viene? De Dios. Usted no puede decir que tiene fe y no tiene a Dios. Si usted tiene fe, tiene a Dios, porque usted está creyendo. La fe es creer en Dios y es la fe la que te pone a Dios. Hay tres cosas que yo debo entender de la obra de Dios en mi vida. Jesús en la cruz vino para salvarme. Él es mi Señor. Por eso usted viene y recibe a Jesús como su Señor, ¿cierto? Usted es su esclavo, su hijo, su siervo. Él es mi todo. Yo le obedezco. Amén. La segunda, Jesús en la Biblia para enseñarme. Jesús en la Biblia para enseñarme, porque Él me enseña, Él es mi maestro. Amén. Y Jesús y Dios en el altar o en la casa de Dios para prosperarme. Allí Él es mi rey. Él es mi rey. Cuando tú tienes un rey, cuando tú eres un súbdito, tienes un rey, tú le das todo al rey, todo le pertenece a Él. Amén. Entonces yo entiendo a Jesús en la cruz para salvarme, a Jesús en la Biblia para enseñarme y a Jesús y Dios en el altar para postrarme y ser su hijo, amén, como su rey, como mi rey, amén. Ahora yo creo lo que dice la Biblia y hoy veremos dos direcciones o dos historias que nos van a hablar de este tercer gran secreto, que es el de la siembra y la cosecha. El primero, en secreto, vamos a ver dos historias, la de Nehemías 5, del versículo 1 al 5, capítulo 5, versículo 1 al 5. Acá estamos viendo a Nehemías. ¿Cuántos recuerdan a Nehemías? Dice la palabra, en esos días algunos de los hombres y sus esposas elevaron una protesta contra sus hermanos judíos. Decían, nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir. Otros decían, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas para conseguir comida durante el hambre. Otros más decían, para poder pagar los impuestos tuvimos que pedir dinero prestado, dando nuestros campos y viñedos como garantía. Pertenecemos a la misma familia de los que son ricos y nuestros hijos son iguales a las de ellos. Sin embargo, tenemos que vender nuestros hijos como esclavos solo para conseguir lo necesario para vivir. Ya hemos vendido a algunos de nuestras hijas y no hay nada que podamos hacer porque nuestros campos y viñedos ya están hipotecados a otros. Amén. Acá vemos a un hombre, Nehemías. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Mal.
¿Cuántos saben que está mal? Mal, dicen no tenemos para comer, nos tocó ya vender nuestros hijos, terrible. Y el pueblo de Dios estaba mal, y Nehemías era un hombre que vivía y le servía al rey, era el copero del rey, era un hombre que tenía dinero, él no necesitaba irse, él no necesitaba estar incómodo, irse allá a levantar los muros, o sea, él no tenía por qué irse, pero él decía, y él tenía un corazón por este pueblo, amén, y él abandonó todo para ayudar y llevar una palabra a ellos. Ahora yo le voy a decir que la prosperidad empieza no con plata. Usted no necesita dinero para ser próspero. Usted necesita primero creer los principios del reino, creer los principios de Dios para que sea próspero. Toda la prosperidad empieza aquí y sigue aquí y se manifiesta aquí. ¿Me hago entender? Si su mente tiene mente de pobre, de no puedo, yo no puedo alcanzar, yo no puedo dar nada, no, yo soy pobre, a mí no me pidan, a mí no, yo soy, deme, una actitud demandante, una actitud no ofertante, sino deme, el CBY, ¿cómo voy? ¿Cuál es el plan? ¿Sí? ¿Cuál es mi plan? ¿En qué plan entro yo? Esa es una persona que tiene su pensamiento de escasez y de pobreza. Pero cuando tú empiezas a verte como un hijo de Dios bendecido, bienaventurado, diciendo gracias Señor porque la semilla tú me la vas a dar y yo la voy a plantar en obediencia y tú mismo me vas a prosperar, ya es otra cosa. Tu confesión empieza a cambiar. Ahora vemos que ellos eran buenos congregándose, ellos eran buenos adorándole a Dios, cantando alabanzas, pero eran malos honrando a Dios. Perdían sus casas, eran los que yo puedo decir los salvos en miseria. ¿Cuántas veces usted ha conocido creyentes pobres? Muchas, ¿cierto? No mire para ningún lado. Pero muchas veces hay creyentes pobres, creyentes en miseria, sanos, libres, gloria a Dios, se saben todo el versículo, se saben toda la palabra, oradores excelentes, pero sin un mango, pero en miseria. Ahora, ¿usted cree que esa es la voluntad de Dios? No. Ahora, ¿por qué estaban en miseria? Nehemías se preguntaba y aquí empezó a entender por qué. Nehemías 13, versículo 11 al 12 dice, inmediatamente enfrenté a los dirigentes y les pregunté, mire, este es un hombre que enfrenta y dice, ¿por qué ha sido descuidado el templo de Dios? ¿Qué ha sido descuidado? El templo de Dios. Luego pedí a todos los levitas que regresaran y los reintegré para que cumplieran sus obligaciones. Acá yo veo unos levitas, unos sacerdotes, personas que estaban en la casa de Dios, que les había tocado irse de la casa de Dios porque no tenían cómo comer y les tocó irse de pronto a trabajar, a buscar el sustento. Y les tocó, y ellos dicen no. Nehemías dijo, se devuelven a la casa de Dios y hacen lo que deben hacer, prediquen, oren, busquen a Dios. Ese es su trabajo no es ir a conseguir comida, porque la casa de Dios debe sostener a los que están dentro de la casa de Dios. No les gustó, ¿cierto? Pero le voy a seguir leyendo. Entonces, el versículo 12 dice, entonces una vez más, todo el pueblo de Judá comenzó a llevar sus diezmos de grano, de vino nuevo y de aceite de oliva a los depósitos del templo. ¿Qué me dice esto? Que ellos lo habían hecho antes, que de pronto lo había hecho antes, pero dejaron de hacerlo. Porque dice, comenzó a llevar, o sea, otra vez empezó. Entonces, una vez más, dice la palabra. O sea, otra vez volvieron a lo que deberían hacer. Ellos abandonaron la casa de Dios. Ellos abandonaron de diezmar, ellos abandonaron de ofrendar. Y aquí Nehemías les dijo, no, así no es. Ahora, yo le quiero decir que siempre cuando viene una palabra de Dios en cuanto a la prosperidad, siempre el diablo te va a estar atacando. Hay una muy buena clase de los estudiantes de ADO que dice, la clase se llama Las voces de las ofrendas. ¿Cuántos la han escuchado? ¿Sí? Hay muchas voces cuando tú vas a ofrendar, hay muchas voces cuando tú vas a dar al necesitado. Y está la voz del vecino, está la voz del diablo, está la voz de tu carne, siempre diciendo, ¿y por qué tanto? ¿Y para qué das? Y es que yo no entiendo, y es que todavía no es revelado, ¿cierto? Y te empiezan a decir cosas como esas, ¿y tú a qué voz vas a escuchar? Esa es tu decisión. El diablo no quiere que tú veas la palabra de Dios. El diablo te quiere pobre, te quiere como allí acostado con la cabeza y él con la pata encima de tu cabeza, limitándote, no dejándote levantar.
Y cuando tú le quitas la pata al diablo y le dices, ahora voy a ofrendar y voy a diezmar, vas a ver mi prosperidad, ¿cierto? Ahí es cuando el diablo se pone nervioso y dice, ay no, ahora este hijo de Dios, adorador, ama al Señor, ora y ahora está dando, no va a ser próspero, me va a olvidar. Porque muchos tienen atado, el diablo tiene atado a mucha gente, es por la prosperidad. No vas a alcanzar, no vas a llegar, eres un pobre. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Cierto? Amén. Ahora, vamos a ver, ellos escucharon, hicieron lo que debían hacer en 2 de Crónicas 31, del versículo 5 al 10. Recuerde que conmigo son muchos versículos, es una bendición, amén, la palabra. Dice la palabra, cuando los israelitas escucharon estos requisitos, diga conmigo, requisitos. Respondieron con generosidad, dieron la primera porción de su grano, vino, nuevo aceite de oliva, miel y de todo lo que producían en sus campos. Llevaron grandes cantidades, el diezmo y todo lo que habían producido. La gente que se había mudado de Israel a Judá, a la gente de Judá, llevaron el diezmo de su ganado, de sus ovejas, de sus cabras, el diezmo de las cosas que habían dedicado al Señor su Dios, las apilaron en grandes montones y empezaron a apilarse a fines de primavera y los montones siguieron creciendo hasta principios de otoño. Cuando Ezequías y sus funcionarios fueron y vieron estos enormes montones, le dieron gracias al Señor y a su pueblo Israel. ¿De dónde vino todo esto?, preguntó Ezequías. Los sacerdotes y a los levitas, y el sumo sacerdote Azarías de la familia de Sadoc le contestó: desde que la gente empezó a llevar sus ofrendas al templo del Señor, hemos tenido suficiente para comer y mucho de sobra. El Señor ha bendecido a su pueblo y sobró todo esto. Diga conmigo, el Señor ha bendecido a su pueblo. ¿Cómo el Señor bendice a su pueblo? Cuando su pueblo da y mira estos requisitos de Dios y lo hace en obediencia. No hay de otra. Amén. Ellos empezaron a honrar, y cuando nosotros estamos en deshonra con Dios es cuando retenemos. Ustedes sí saben que las mujeres somos muy retenedoras, ¿sí? Nosotras retenemos mucha agua, por eso estamos tan gorditas, ¿no? Entonces, a veces las mujeres retenemos las horas, ¿cierto? Hace 3 horas, 2 minutos, 4 segundos, me miraste mal, ¿cierto? Somos muy fáciles para retener y difíciles para soltar. Pero Dios ha dicho, no retengas. Dios dice, no retengas porque estás reteniendo de mí para tu bendición. Porque a Dios no lo bendice su diezmo. ¿Usted cree que Dios lo bendice su diezmo? ¿Usted cree que si usted le da su diezmo, si usted le da su ofrenda, Dios dice, ay, me dio más, ya tengo para otra calle de oro? ¿Usted cree? No, a Él no le falta absolutamente nada. Al que nos falta es a nosotros aquí en la tierra. En el cielo no te va a faltar nada. Por eso algunos dicen, Señor, que venga rápido, ¿cierto? O sea, segunda venida, porque voy a estar allá y a mí no me va a dar ni hambre, ni nada, estaré feliz. No necesito ni fe, porque la fe la necesito es acá. Amén. Ahora, Dios dice que cuando somos obedientes, los beneficiados somos nosotros. Amén. Y con tus diezmos y con tus ofrendas tú dices, yo soy beneficiada. Amén. Y cuando yo retengo el diezmo y retengo la ofrenda, mire, el diablo se lo va a sacar por otro lado. Cuando usted no conocía al Señor, ¿usted diezmaba y ofrendaba al diablo? No. ¿No se la pasaba tomando en el boliche? ¿No se la pasaba fumando? ¿No se la pasaba comiendo? ¿No se la pasaba viendo cable todo el tiempo? Gastándole a uno, Eso es diezmar al diablo. Y no le diezmaba, le cienmaba. A veces usted no tenía ni un mango después para la sube. ¿Por qué? Porque todo era para el diablo, todo era para la carne. Yo sé que no es de muchos amenes, pero es así. Proverbios 11, versículo 24 y 25, dice la palabra, da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prospera y el que reanima a otros será reanimado. ¿Quién quiere ser rico? ¿Quién es ya rico? Ya es rico, todos ya somos ricos, ¿cierto? Pero queremos ver la guita, ¿no? Bueno, si quieres ver la guita, sé más generoso. Tu cosecha de hoy es tu siembra de ayer. ¿Qué diste ayer? ¿Qué preparaste para hoy, para el Señor?
No te vayas de tu casa sin preparar algo al Señor. Ahora, esta es una historia, lo que fue Nehemías y el pueblo de Israel y la desobediencia en cuanto a los levitas, en cuanto a la casa de Dios. Pero le voy a dar una segunda historia que fue la que más me gustó. Y con esa yo quiero que usted se quede en su pensamiento, que es la historia de la mujer tsunamita, el secreto de la mujer tsunamita. ¿Cuántos han escuchado de la mujer tsunamita? Yo quiero que usted hoy la va a ver diferente. En Segunda de Reyes, capítulo 4, del versículo 8 al 9, dice: cierto día Eliseo fue a la ciudad de Sunem y una mujer rica que vivía allí le insistió que fuera a comer a su casa. Después, cada vez que él pasaba por allí, se detenía en esa casa para comer algo. Entonces la mujer le dijo a su esposo: estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Construyamos un pequeño cuarto en el techo para él y pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. Amén. Esta mujer de Sunem era una mujer rica. Diga conmigo, rica. Ella sabía, ella tenía en su interior y sabía que él era un hombre de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben cuando viene alguien acá a predicarles, cuando aún viene su líder a predicarles, usted sabe que es un hombre o una mujer de Dios? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos tienen ese discernimiento en donde escuchan la palabra de Dios por un hombre y dicen: wow, me está hablando a mí? Es Dios hablándome a través de él. No es Dios él, es Dios a través de él. Pero ella sabía. Y mira, en la sociedad nos respetan por la profesión. ¿Qué sos? Ni siquiera te preguntan qué estudiaste, ¿no? Hay un pitico muy feito. No, ni siquiera dicen qué estudiaste, dicen qué sos. No, ingeniero, no, médico, abogado. Y está bien, las carreras son buenas, es una bendición. Pero hay muchos que dicen: no, él no hace nada, él es pastor. ¿Han escuchado? Espero que no se haya escuchado a usted decir eso. Amén. No, es que él no hace nada, es que él tiene tiempo, él es pastor, ¿cierto? Ahora, ¿quién le da la honra a cada carrera o a cada profesión? El que le paga, ¿cierto? El abogado, ¿quién le paga al abogado? Los clientes. El médico, ¿quién le paga al médico? Los pacientes, ¿cierto? Cada uno tiene su honra y la casa de Dios también tiene su honra. Por eso cuando venga nuestro pastor John, nosotros vamos a darle esa honra por hombre de Dios. No porque tenga una carrera o no la tenga, es porque es Dios hablando a través de él para nuestra vida. Amén. Ahora, yo creo que usted sabe, si no lo he dicho antes, pero según la revista Forbes hace algunos años, el tercer trabajo más estresante de todos era el ser pastor. Amén. Yo tengo algunas canitas y es por algunos de ustedes. Y qué bendición, Dios nos puso acá, pero es Dios. Nosotros dejamos de construir, eso decía nuestro pastor John, le dijo a Edison: deja de construir casas o deja de construir puentes y construye vidas. Tremendo. Tremendo. Ahora, esta mujer sabía que él tenía un ministerio, tenía una asignación. Y ella dijo: construyámosle. ¿Qué quiere decir construyámosle? Dijo: vamos a invertir en él. Él le dio, ¿qué invirtió en él? Una cama, que quiere decir descanso. Una mesa, que quiere decir sustento. Una silla, que quiere decir productividad. Y una lámpara, que significa luz. Estas 4 cosas se las dio ella a este hombre. Ahora en Segunda de Reyes vamos a seguir la historia, capítulo 4, versículo 11 al 17. Dice: cierto día Eliseo regresó a Sunem y subió a ese cuarto para descansar. Él ya sabía que tenía su cuarto. Entonces le dijo a su sirviente Giezi: dile a la mujer tsunamita que quiero hablar con ella. Cuando ella llegó, Eliseo le dijo a Giezi: dile que agradecemos su amable interés por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que te recomendemos con el rey o con el comandante del ejército? No, contestó ella, mi familia me cuida bien. Más tarde, Eliseo le preguntó a Giezi: ¿qué podemos hacer por ella? ¿Qué podemos hacer por ella? Ella no tiene hijos, contestó Giezi, y el esposo ya es anciano. Llámala de nuevo, dijo Eliseo. La mujer regresó, se quedó en pie en la puerta mientras Eliseo le dijo: el año que viene, por esta fecha, tendrás un hijo en tus brazos. No, señor mío, exclamó ella. Entonces, hombre de Dios, no me engañes, así ni me des falsas esperanzas. Efectivamente, la mujer pronto quedó embarazada y al año siguiente, por esa fecha, tuvo un hijo, tal como Eliseo le había dicho. Esta mujer no necesitaba nada, era una mujer rica. Eliseo le dijo: yo tengo buenas conexiones con el rey, yo tengo buenas conexiones con el gobernador, ¿quieres que te ayude? Ellos te pueden dar un plan.
Ellos te pueden ayudar. No, yo no necesito. Ella le dijo, no necesito nada. Un hombre de Dios siempre quiere bendecirte. Amén. Un hombre de Dios siempre busca bendecirte. Y Eliseo vio generosidad en los ojos de ella. Vio generosidad en su cama, en lo que ella había dado. Y dijo, algo tengo que darle. Tengo que darle algo, pero algo espiritual, algo que ella necesite. Y Jesse le decía, el hijo, ¿cierto? No tiene hijos. Y él dijo, listo, vamos a darle un hijo. ¿Tú crees que un abogado, un médico, no sé, un ingeniero te puede dar algo como un hijo? ¿Te puede dar algo como una bendición tan grande, un mejor trabajo? Tal vez una beca universitaria. ¿Tú crees que eso te lo puede dar? No, son cosas espirituales que solamente hombres de Dios te van a poder dar. Yo he visto espiritualmente como Dios, como hombres de Dios les han dado casas, autos a gente. Le ha dado el poder de la reconciliación en sus matrimonios, en sus hijos, restauración. Solo lo hace el poder de Dios. Nada más. Ni un psicólogo te va a ayudar. Te va a cobrar y vas a escuchar. Él te va a escuchar. Pero él no te va a poder dar eso espiritual que tú necesitas y que yo necesito. Amén. Ahora, hay dos clases de personas: los que prosperan y los que no prosperan. Ahora le voy a redondear la frase. La prosperidad, ¿qué es? Es alinearse con el propósito de Dios. ¿Usted está en el propósito de Dios? ¿Usted conoce lo que Dios quiere para su vida? Entonces no es próspero. Cuando usted conoce el propósito de Dios para este tiempo, tal vez no lo conoce en 10 años, en 20, tranquilo, pero usted ya sabe que usted es un preju, que necesita estudiar, que necesita trabajar, que necesita enfocarse. Usted está en el propósito de Dios. Soy una hija de Dios, vengo a la iglesia, diezmo, ofrendo, alabo, lo bendigo, oro, me esfuerzo por vivir en paz con los demás. Estás en el propósito, tranquilo. Amén. Eso es una persona próspera. ¡Qué bendición! Amén. Ahora, esto que te da un hombre de Dios es una revelación, ¿cierto? Ahora, muchos dicen, pero es que no hace nada los pastores, los ministros, vienen, nos dan una buena palabra, se van. ¿Y el mundo cómo está? ¿Está bien? No. Y esto no se pone mejor, se pone peor. Ahora, si hay pastores, hay rabinos, sacerdotes, hay tanta gente hablando de Dios y está el mundo como está, necesitamos más pastores, necesitamos más ministros, necesitamos más iglesias, necesitamos que Dios nos dé mucho más de lo espiritual, de aquello que necesitamos más de Él. Amén. Y hay cosas que solamente se lograrán por medio de algo espiritual. Punto. No hay nada más. Hay cosas que Dios te va a dar solamente por algo espiritual, amén. Ahora, le digo, esa mujer era una mujer rica, ¿sí? Ahora yo le voy a mostrar qué fue lo que pasó en este tiempo. Segunda de Reyes 6, versículo 24 al 29. Vino un gobierno, el de Ben-Hadad. Diga conmigo, Ben-Hadad. Esta es una parte bien difícil para leer, ¿cierto? Pero yo le quiero decir que Dios tiene la mejor respuesta y va a terminar bien, amén. El versículo 24 de Segunda de Reyes 6 dice, sin embargo, tiempo después el rey de Aram reunió a todo su ejército y sitió Samaria. Como consecuencia hubo mucha hambre en la ciudad. Estuvo sitiada por tanto tiempo que la cabeza de un burro se vendía por 80 piezas de plata y 300 milímetros de estiércol de paloma se vendían por 5 piezas de plata. Cierto día, mientras el rey de Israel caminaba por la muralla de la ciudad, una mujer lo llamó. Mi señor el rey, por favor ayúdeme, le dijo. Y él le respondió, si el Señor no te ayuda, ¿qué puedo hacer yo? No tengo comida en el granero, ni vino en la prensa para darte. Mire, un rey, un presidente, un gobernador, alguien que en teoría tenía mucho, decía, yo no tengo nada si Dios no lo ayuda. Tremendo, ¿cierto? Era un tiempo difícil. Pero después el rey le preguntó, ¿qué te pasa? Y ella contestó, esta mujer me dijo, mira, comamos tu hijo hoy y mañana nos comeremos al mío. Entonces cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Al día siguiente yo le dije, mata a tu hijo para que no lo comamos, pero ella lo había escondido. ¿Ocurrió? Claro que ocurrió.
¿Ocurre? Muchos de pronto pensamos que esto no puede estar ocurriendo, pero ha ocurrido. Y de hecho hay cosas que usted puede ver en muchos documentales que ha sucedido, porque el hambre es como un demonio, el hambre es terrible, es miserable. Cuando la gente tiene hambre, cualquier cosa se come. Y acá esto que veíamos, que burro, o sea, el burro era, yo creo que como el burro hoy en día, ¿no? Pero en sentido de que era una comida de lo peor, de lo más bajo. No tenían que comer, se comían los burros. Y el estiércol de paloma no era el estiércol de paloma, sino era un tipo de algarrobo de comida, era la peor comida para los chanchos. Entonces eso se lo comían. O sea, estaban en una situación tan tremenda, tan difícil. O sea, yo puedo orar y yo puedo decir, Dios mío, las naciones pueden estar sufriendo eso. No sé si Venezuela está sufriendo eso. Muchos países están sufriendo eso. Y yo no quiero y no va a suceder que en la Argentina suceda esto. Amén, pero esto estaba sucediendo, se comían a sus hijos, a sus propios hijos, dejaban de ser humanos y se convirtieron en caníbales por el hambre. Pero déjeme decirle que este gobierno de Ben-Hadad eran gobiernos que todo lo prometen y luego hacen mentiras y dicen que eso no funciona y no lo hacen. El pueblo sufre cuando un hombre malvado reina. Cuando hay un presidente malvado, el pueblo sufre. Amén. Ahora, donde gobierna un hombre sin temor de Dios, hay miseria. Siempre va a haber miseria. Y ahí lo que debemos hacer es clamar y orar. Siempre, clamar y orar. Si recuerdan, todos acá son argentinos, saben que algunos se acuerdan, otros no, lo que pasó con el corralito. Mire, hay gobiernos expropiadores. Entonces, ¿qué es expropiar? Es decir, bueno, el billete, la plata, tú te la ganaste, ¿cierto? Pero los billetes cuando ya están en el banco son de la nación, por eso es el banco de la nación, o sea, el dinero es de la nación. Y la presidenta o el presidente puede decir, esa plata está en el banco, esa plata es mía, es de la Argentina, de la nación, del gobierno, exprópiese. Por más de que usted compre una casa, usted va a comprar una casa, pero el terreno nunca es suyo. La casa es suya, usted, el ladrillo, todo lo que usted puso es suyo, pero puede venir el gobierno a expropiar. ¿Y qué dice? Esa casa es suya, le valió, no sé, $1,000, pero ese terreno es de la nación, así que exprópiese. Ese terreno es mío, ese terreno es del presidente, es una forma de decir. Y eso fue lo que ocurrió, ¿o no ocurrió así? ¿Algunos saben? Aníbal, algunos, cuando pasó, le dijeron, mire, su peso ya no vale lo que valía, ya se lo bajé totalmente. Y la gente dijo, pero si yo lo trabajé, pero si yo tenía $4,000 y $4,000 eran 20,000 pesos, ahora ¿cómo así que $4,000 son 4,000 pesos? ¿Cómo es posible? Exprópiese. Yo soy el presidente y hago lo que se me dé la gana. Y esto le pasó a la mujer tsunamita, quedaron sin nada. Ahora por eso es que esa mujer tan rica, uno debe decir, cuidado. Cuando uno tiene mucho dinero y está tan bendecido, muchas veces uno está tranquilo y dice, no, para mí no me va a pasar nada. Dígale que está a su lado, cuidado. Amén. Un mal gobierno todo lo derrumba. Si usted quiere saber, había un periodista, un buen periodista que se llamaba Jeremías. Y era un buen hombre que escribió, imagínense ese libro, el título del libro, que yo creo que ustedes lo han leído, Lamentaciones. Léalo y va a terminar lamentándose, Dios mío, pobre gente. Pero en Lamentaciones, vamos a leer algunos, dice Lamentaciones 1 al 2, dice, Jerusalén, antes colmada de gente, ahora está desierta. La que en su día fue grande entre las naciones, ahora queda sola como una viuda. La que antes era la reina en toda la tierra, ahora es una esclava. Durante toda la noche solloza, las lágrimas corren por sus mejillas de todos sus amantes. No hay quien la consuele. Todos sus amigos la traicionaron y se volvieron sus enemigos. Yo leí estos versículos y yo lloraba literalmente por Argentina. Yo decía, Dios mío, Señor, que no seamos como esa que está llorando por todo lo que tenía y ya no tiene nada. En capítulo 1, versículo 11, su pueblo gime en busca de pan. Vendieron sus tesoros para comprar comida y mantenerse con vida. Oh Señor, mira, se lamenta y observa cómo me desprecian. ¿A quién despreciaban? A Dios. Amén. Tremendo.
Tremendo. Lamentaciones 2, versículo 11 al 12. Lloré hasta que no tuve más lágrimas, mi corazón está destrozado, mi espíritu se derrama de angustia al ver la situación desesperada de mi pueblo. Los niños y los bebés desfallecen y mueren en las calles. Claman a sus madres, necesitamos comida y bebida. Sus vidas se extinguen en las calles como la de un guerrero herido en batalla. Intentan respirar para mantenerse vivos mientras desfallecen en los brazos de sus madres. Tremendo. Esta era la situación que estaban viendo allí la mujer de Sunem. Pero Eliseo, ¿qué fue lo que pasó? Eliseo, Dios le dijo a Eliseo que se fuera de Sunem. Dios le dijo, vete de ahí, porque vas a tener va a haber 7 años donde va a haber sequía. Y en 2 de Reyes 8:1 dice, Eliseo le había dicho a la mujer del niño, la sunamita, que había resucitado, toma tu familia y múdate a algún otro lugar, porque el Señor ha decretado que habrá hambre en Israel durante 7 años. Ahí el hombre de Dios, no el arquitecto, no el abogado, no el médico, el hombre de Dios le dijo a esta mujer de Sunem, vete, vete, van a venir 7 años de sequía, vete, deja todo y vete. Terrible, deja todo y vete. Y eso fue lo que dijo el hombre de Dios. Mira, no confíes en tus ahorros, confía en tus ofrendas. No confíes en lo que ganas, confía en lo que das. Amén. Amén. Este era un gobierno malo, un gobierno expropiador. Dios nos libre de un gobierno expropiador. Dios nos libre de volver a pasar esta situación. Amén. Amén. Ahora, y en 2 de Reyes 8:2 dice que la mujer hizo todo lo que el profeta le dijo. Ella se fue, ella dijo, voy a ser obediente. Ahora yo le voy a decir que hay que ser obediente a lo que Dios nos dice. Si Dios te dice, vete, tú te vas. Si Dios te dice, quédate, tú te quedas. Pero tú debes escuchar la voz de Dios. Amén. Ahora, cuando usted diezma y usted ofrenda, todo va a venir nuevamente a su mano. La bendición sigue al sembrador. Amén, siempre la bendición sigue al sembrador. A donde tú vayas, a Nueva Zelanda, en Estados Unidos, a Colombia, Perú, a donde sea, Bolivia, allí va a venir la bendición. La bendición te sigue, tú no estás en un lugar para ser bendecido, la bendición está contigo. Y cuando tú diezmas y ofrendas, tú dices, yo tengo la bendición, porque yo soy obediente, porque yo he diezmado, ofrendado durante mucho tiempo, y yo lo que vivo, y yo sé que todo el pan que he puesto en el río, como leímos, va a volver a mí en algún momento. No sé cuándo llegará, pero va a llegar, o aún estoy llegando. Amén. Y mire que esta mujer fue una mujer en donde Dios le dio su hijo, pero ese hijo tenía dolor de cabeza y murió. No sé si usted recuerda la historia, pero este hijo murió. Y cuando el hijo murió, ella mandó a llamar a Eliseo, quien fue el que le dio su hijo. Y le dijo, llámenmelo, mándenmelo a llamar. Y él le dijo, no, él va a vivir, lo voy a resucitar. Acuéstalo en la cama. Acuéstalo en aquella cama que tú me ofrendaste, que tú me diste. Mira, tú no sabes las ofrendas, tú no sabes todo lo que estás dando, que algún día tus hijos van a acostarse sobre esas camas. Tus hijos, tus nietos van a hacerlo. Amén, amén. Aleluya. Esa bendición que tú das a otros va a venir a ti. Y va a venir no solo una vez, ni dos, sino multiplicada al 100, al 30, al 60, al 100 por 1. Amén. ¿Cuántos lo toman? Amén. Ahora, en 2 de Reyes 8, del 3 al 6, yo le voy a relatar qué fue lo que pasó. Entonces, no sé si me ayudan con una silla y de pronto el pastor pueda venir acá. Me ayudas con una silla acá. Entonces ya pasaron los 7 años. Pasaron los 7 años de dolor, los 7 años de escasez, y estaba 2 sillas porque yo me tengo que sentar también, y estaba Jesse, ¿cierto? Estaba por ahí pasando Jesse, y ahora vino un buen gobierno, ¿cierto? Ahora cambió el gobierno. ¿Cuántos quieren que haya un cambio de gobierno? Amén, espiritualmente yo ya lo quiero cambiado, amén.
Pero entonces vino y entonces estaba Jesse, entonces él era Jesse, entonces, ¿qué más Jesse? ¿Cómo estás? Y Jesse estaba por ahí y el rey le dijo, traigan a Jesse, porque era un hombre de Dios, el rey. ¿Se acuerdan que Jesse conocía al rey y Eliseo también lo conocía? Bueno, entonces este otro rey era un buen rey y le decía, ¿qué más Jesse? ¿Cómo estás? Tremendos estos 7 años que pasamos, fueron durísimos, de hambre, escasez, ¿cierto? Pero ya estamos saliendo, ya viendo un hombre de Dios, ya yo soy un hombre que ama al Señor y yo sé que tú amas al Señor. Cuéntame todas las situaciones, cuéntame los milagros. Y acá en Argentina nos encantan los milagros. Amén, vivimos de un suspiro de milagros todo el tiempo. Y entonces, claro, obviamente, cuéntame los milagros que tú tuviste. Cuéntame los milagros que tú viste, que tú pudiste ver allí con el profeta, ¿cierto? Y él empezó a contar, y entonces Jesse estaba contándole, y llegaba y le decía, no, imagínate que una vez una mujer cuando nadie nos daba un mango, cuando estábamos tan mal, y llegaba la mujer y nos diezmaba, nos ofrendaba, y nos hizo un cuarto, y una cama, y nos dio todo esa mujer. Sí, yo ni me acuerdo cómo se llamaba, y tuvo un hijo, y empezó a contarle toda la historia, y el rey era, no te lo puedo creer, ¿en serio? ¿Y murió? ¿Y murió? Claro, murió. ¿Y resucitó? No puedo creer, el hijo resucitó. Y entonces él estaba contando la historia. Gracias, Jesse. Y él estaba contando la historia. Y ahí vamos, allí en el Segunda de Reyes 8, versículo 6, dice, ¿es cierto? Le preguntó el rey. Y no, mentiras, vamos a ir más adelante, ¿cierto? Vamos a ir al versículo 3. Una vez que pasó el hambre, la mujer regresó a la tierra de los filisteos. ¿Cuál mujer? La mujer de Sunem. Y fue a ver al rey para recuperar su casa. Recuerda que la mujer que hizo, soltó todo y se fue. Sí, eso está como, yo cuando trabajaba en la obra y eran las 12 en punto, cualquier trabajador, cualquier obrero podía estar casi poniendo una puerta y tiraba todo y se iba. ¿Por qué? Porque era hora de almorzar. Pues esta mujer también hizo lo mismo, dejó todo y se fue. Dejó casa, auto, carros, todo y se fue, ¿cierto? Ahora, ¿qué dice? Que cuando ella entró, ¿cierto? Versículo 4, cuando ella entró, el rey estaba conversando con Jesse, el sirviente del hombre de Dios, y acababa de decirle, cuéntame algunas de las grandes cosas que ha hecho Eliseo. Cuando Jesse estaba relatándole al rey la ocasión en que Eliseo le había devuelto la vida a un niño, en ese preciso instante la mujer del niño entró para presentarle al rey la petición de su casa y de sus tierras. Mira, la bendición, las ofrendas, lo que tú das a la casa de Dios, te abre puertas que nadie te va a poder abrir. Te va a poner en el lugar correcto, en la hora correcta, con la gracia correcta, para que tengas muchísimo más, para que tengas misericordia aún. Amén. Ahora dice, cuéntame alguna de las cosas. ¿Iban dónde? Cuando Jesse estaba relatándole al rey la ocasión en que Eliseo se había devuelto a la vida de un niño, este preciso instante la madre del niño entró para presentarle al rey la petición de su casa y de sus tierras. Mire, señor rey, exclamó Jesse, ella es la mujer y este es su hijo, el que Eliseo volvió a la vida. No se lo comió, ¿cierto? ¿Es cierto?, le preguntó el rey. Ella le contó la historia. Entonces el rey dio instrucciones a sus funcionarios para que la mujer recuperara todo. Diga conmigo, todo. Todo lo que había perdido, incluso el valor de todos los cultivos que se había cosechado durante su ausencia. Ella no hizo nada, inclusive no se fue de vacaciones 7 años. Se fue de vacaciones 7 años y todo el terreno estaba rindiendo fruto. Y todos los cultivos se lo devolvieron. Una mujer dadora, aplauda al Señor. Amén. Diga conmigo, un sembrador nunca pierde. Nunca pierde. Mira, olvídate, muchas veces, no sé si alguno aquí ha ofrendado o ha dado y ha dicho, yo la verdad nunca he visto ese retorno. Yo la verdad me he sentido que he dado y como que acá no viene nada. Dígale, nunca pierdes, dígale al que está a su lado, nunca pierdes. Nunca pierdes. Y yo que soy prejo, que no tengo un mango, y yo que a veces doy 5 pesos en ese sobresote, no importa. Un sembrador nunca pierde. Y siempre tienes algo para dar, preju. Siempre tienes algo para dar. Amén. Amén.
Y dice allí en Salmos 20 del 1 al 4, que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad, que el nombre de Dios de Jacob te proteja de todo mal, que te envíe ayuda desde su santuario y te fortalezca desde Jerusalén, que se acuerde de todas tus ofrendas, que mire con agrado tus ofrendas quemadas, que conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. Muchos leemos este Salmo 20, el versículo 4 y decimos que Él conceda los deseos de tu corazón y que haga todos tus planes, que todos tus planes tengan éxito. Pero no lees el 3, no lees el 2 y no lees el primer versículo. Todo se tiene que leer. Amén. Ahora yo quiero decirte que no vivimos de lo que te hemos ahorrado, vivimos de lo que hemos sembrado. Siempre vas a vivir de lo que has sembrado. Y Dios honra y Dios ama a los que le honran. Y una forma de honrar a Dios es cuando damos y cuando proveemos para la casa de Dios. Por eso cuando tengamos esta visita de Pastor John, yo le digo, usted guarde, ¿cierto? Atesore y diga, de esto va a ser para Pastor John, esto va a ser para los invitados. Si no diezmabas, empieza a diezmar. Dice la palabra, probadme ahora en esto. Usted no está probando un pastor, usted está probando es a Dios. Tenga su corazón de dar a Dios, no a un hombre ni a una mujer. Porque ni yo, ni mi esposo, ni nadie en este lugar lo va a poder bendecir como lo bendice Dios. Y estamos en busca de cómo nos bendice Dios. Ahora, yo quiero terminar diciéndole que Dios nos llama a vagos. Algunos no lo creen, pero le voy a decir, Dios nos llama a vagos. Eliseo era un hombre que tenía mucho para dar y era un hombre rico. Y Dios le levantó un día y le dijo, quema todo, quema los carros, vete de acá y empieza a predicar. Él era un hombre rico. Y pudo quedarse y pudo establecerse y decir, no voy a escuchar de Dios, voy a seguir teniendo plata y todo y ya. Pero no, Dios le dijo, levántate y predica. Amén. Y nosotros somos ejemplo en eso. Nosotros nos hubiéramos podido quedar en Colombia, aún pudiéramos todavía devolvernos hace muchísimo tiempo. Porque tenemos una buena carrera, tenemos unas buenas familias que nos ayudan y somos buenos trabajadores. Si usted no conoce un buen trabajador, es porque no conoce a su pastor. Él no lo puede dejar quieto. Él trabaja y se esfuerza y estudia y hace las cosas. Amén. Pero Dios nos dio un llamado y Dios nos dio un lugar y Dios nos dijo, vayan allá, prediquen el evangelio. Y ayer me decía, pastor, me dijo, cuando leía todas estas noticias y él escucha todo lo que Dios está haciendo y todo lo que está pasando en la Argentina, y él me decía, yo creo que Dios nos tiene aquí por esto, para orar por la Argentina, para interceder por todo esto que está pasando. Dejamos de construir edificios para construir vidas. Y a veces la gente no entiende lo que estamos haciendo. Entonces yo espero que usted entienda un poquito de lo que hace su pastor, de lo que hacemos nosotros y de lo que hace también Pastor John en este lugar. Porque él está invirtiendo tiempo, él está invirtiendo dinero y mucha palabra de Dios para cada uno de ustedes. Algo que nadie naturalmente se lo puede dar. Amén. ¿Puede ponerse de pie? ¿Sentado? Bueno, yo voy a terminar orando por esta mujer de Sunem. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado. Señor, gracias por la palabra de esta mujer de Sunem, también por Nehemías, porque tú has llamado personas competentes para levantar un pueblo entendido, Señor. Yo pido, Señor, por un pueblo entendido. Pido, Señor, porque en mi lugar sean personas entendidas, porque la palabra dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y aquí un líder, Señor, una familia pastoral que busca tener el conocimiento de Dios y entregárselos a todas las personas de mi lugar. Padre, gracias por este ejemplo de la mujer de Sunem, porque no seremos como aquellas que tienen mucho dinero o aquellos que tienen mucho dinero y se sienten muy cómodos, sin sentir que no va a venir ninguna vez alguna crisis que nos podrá quitar o nos podrá expropiar. Padre, en el nombre de